Perfecto, buenas tardes, siendo las 17:45, vamos a comenzar la clase de biología. Esta es nuestra tercera clase, espero que estén con ánimo, porque hoy no vamos a ir tan rápido porque el tema es bastante menos extenso que el de la semana pasada. Comenzamos viendo primero un pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior. Nosotros en la clase anterior empezamos a conversar sobre las biomoléculas orgánicas y hablamos principalmente de los carbohidratos y de lípidos. Los carbohidratos dijimos que tenían una función principalmente energética y también tienen una característica importante dentro de las estructuras de nuestras células. Discutimos respecto de los diferentes tipos de carbohidratos, de glúcidos, que son los monosacáridos como la glucosa, los disacáridos como la maltosa y los polisacáridos como el glucógeno. Conversamos también respecto de los lípidos, que si bien tienen una función bien parecida a los carbohidratos, que tiene que ver con la energía, en este caso hablamos de energía de reserva. Los lípidos siempre sirven para reservar energía. Recordemos que hablamos del colesterol, que era muy importante para la estabilidad de la membrana plasmática de las células animales, y también hablamos de los fosfolípidos, que también tienen una estructura bastante distinta respecto a los otros lípidos, bastante especial, y es indispensable para la formación de las membranas plasmáticas. Hablamos también de los triglicéridos. Recuerden que conversamos de los triglicéridos que finalmente son los que permiten que se forme el tejido adiposo y así nosotros evitamos la pérdida de calor. Varios me preguntan qué son los glúcidos. Va a tener que ver la clase anterior porque hoy vamos a hablar de proteínas y ácidos nucleicos. Recuerden que al final de la clase vamos a tener un espacio para resolver sus dudas, así que vayan anotándolas, déjenlas escritas en alguna parte para que al finalizar podamos discutirlas. Comenzamos entonces. Las proteínas, aparece un dibujito ahí, una fotito, donde tenemos varias fuentes de proteínas. El pescado, las carnes rojas, las carnes blancas, los huevos, son de origen principalmente animal, y de origen vegetal también tenemos varias proteínas que no mucha gente las conoce, que las podemos obtener a partir de las legumbres, por ejemplo de las lentejas, los porotos, los garbanzos, y también de los frutos secos, que tienen un alto porcentaje de proteínas en su interior. Elementos principales de las proteínas son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el azufre. Esto es sumamente importante porque, si recuerdan, en la clase anterior dijimos que los carbohidratos y los lípidos estaban formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Solamente esos tres componentes. Ahora, en las proteínas nos encontramos con dos componentes adicionales, el nitrógeno y el azufre, que nos van a permitir distinguirlos de glúcidos, lípidos y también de los ácidos nucleicos. La unidad básica de construcción de las proteínas son los aminoácidos, de los cuales existen solamente 20 en la naturaleza. 10 de ellos para nosotros son indispensables en nuestra alimentación y los otros 10 no son indispensables en la alimentación porque nuestro propio cuerpo los produce. Estos aminoácidos deben unirse para formar polipéptidos. Y el tipo de enlace que permite esta unión es el enlace peptídico, que lo vamos a ver más adelante. También las proteínas tienen niveles de organización. Vamos a encontrarnos con la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria dentro de las proteínas, que van a tener diferentes características entre ellas. Entonces, continuamos. Esto es lo que yo les mencionaba. Aquí tenemos los aminoácidos esenciales que de cierta forma son los que debemos consumir en nuestra dieta con los alimentos, porque nuestro cuerpo es incapaz
de producirlos, de construirlos. No así los aminoácidos no esenciales, que es esa larga lista del lado de allá, porque nuestro cuerpo es capaz de sintetizarlos en su interior y por lo tanto no requerimos de ingerirlos con los alimentos. Aquí la estructura básica de todos estos 20 aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen la misma estructura salvo por esta cadena R, cadena terminal o residuo que aparece acá abajo, que puede ser desde un átomo de hidrógeno hasta largas y ramificadas cadenas de un montón de otros átomos. El aminoácido tiene principalmente al medio un carbono principal o carbono alfa. Al lado de acá tiene un grupo amino, que es lo que podemos ver acá, NH2. Al otro lado podemos observar el grupo carboxilo, que es un átomo de carbono con un átomo de oxígeno unido por doble enlace, más un grupo alcohol y además un átomo de hidrógeno. Todos los aminoácidos tienen esta misma estructura, ¿sí? Lo único que cambia es la cadena terminal o residuo. Ahora bien, lo importante de la estructura del aminoácido es que permite la unión con otros aminoácidos a través de un enlace que nosotros ya conversamos clases anteriores, cuando hablamos de la química en la biología, y dijimos que los aminoácidos se unían a través de un enlace por condensación, ¿sí? Donde si ustedes observan aquí tenemos un aminoácido, al otro lado tenemos otro aminoácido, y el grupo carboxilo de este aminoácido, al unirse con el grupo amino del otro aminoácido, forman el enlace peptídico, que es un enlace covalente, y que finalmente libera una molécula de agua. Esto es lo que conocemos como enlace por condensación o por deshidratación. Ahora bien, las proteínas son estructuras tridimensionales, por lo tanto, no basta con tener una estructura lineal de aminoácidos. Esa, si bien es cierto, es la estructura principal, el esqueleto de nuestra proteína, esta proteína requiere de ciertos ajustes y de ciertas transformaciones en su estructura para cumplir con una función. Recordemos que la estructura es la que permite que cualquier molécula orgánica, inorgánica, etc., pueda cumplir una función específica dentro de nuestra célula. Tenemos la estructura primaria, que si se fijan en la cadena lineal de aminoácidos, luego la estructura secundaria, luego podemos observar que nuestra proteína, nuestro polipéptido, adquiere una estructura tridimensional, un plegamiento tridimensional, lo que conocemos como estructura terciaria, y finalmente podemos observar la estructura cuaternaria, que va a ser propia de proteínas muy complejas, por ejemplo la hemoglobina. Ahora vamos a continuar viendo cada una de estas estructuras de las proteínas, así que bien atentos. ¿Se les está pegando? Actualice la página. Chicos, si se les pega a algunos, quizás sea porque tienen muchas ventanas abiertas en su computador, traten de cerrar algo, actualicen la página también. Continuamos. La estructura primaria corresponde a la unión de aminoácidos pero en forma lineal. Aquí tenemos un ejemplo como la insulina, ¿sí? Si se fijan allá arriba no está muy cercano el ejemplo, no se ve muy clara la imagen, pero en los cuadraditos se muestra la unión entre el grupo carboxilo y el grupo amino del aminoácido siguiente. Y si se fijan acá, tenemos varias secuencias de aminoácidos. Aquí tenemos el carbono principal, el grupo carboxilo, y en este sector podríamos observar nosotros el enlace peptídico,
donde el grupo carboxilo se une al grupo amino del aminoácido siguiente. Tenemos que tomar en consideración que el enlace peptídico, al ser un enlace covalente, tiene una alta energía, es muy difícil de romper. Por lo tanto, esta estructura va a permanecer prácticamente siempre estable. Se pueden quizá desnaturalizar las proteínas e ir desarmándose cada vez más las diferentes estructuras, la cuaternaria, la terciaria, la secundaria, pero finalmente nuestra proteína, aunque esté desnaturalizada, de todas formas va a permanecer con su estructura primaria. Eso a menos de que, por ejemplo, le subamos mucho la temperatura a esta proteína y finalmente se rompan los enlaces covalentes peptídicos. Ahora bien, la estructura secundaria corresponde a esta misma secuencia de aminoácidos que se va a plegar en dos tipos de estructura principalmente. Conocemos la alfa hélice y la beta laminar o beta plegada, que se forman por la interacción entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido lejano, no el que está inmediatamente al lado de él, sino que uno lejano, 3 o 4 residuos más allá en la cadena, y que entre ellos se forma una relación a través de puente de hidrógeno. Sabemos que el puente de hidrógeno es un enlace bastante débil, pero la suma de todos los puentes de hidrógeno que podemos encontrar dentro de esta estructura le permiten adquirir una mayor estabilidad a este polipéptido. Si se fijan, aquí tenemos un ejemplo de una alfa hélice. La elastina de la piel tiene esta estructura y si se acercan un poquitito a su monitor pueden ver que el puente de hidrógeno se forma entre un aminoácido que está en este sector con otro que está muchísimo más arriba. Por lo tanto, permiten que este polipéptido largo se achique un poquitito y que parezca más bien un resorte. Y en este caso tenemos beta laminar o beta plegada, por ejemplo la queratina, no la de nuestro pelo, sino que la que existe en la tela de araña, que forma los mismos puentes de hidrógeno entre aminoácidos lejanos, pero de otra manera, con otra estructura. ¿Sí? Estas son las dos estructuras que se pueden formar en un plegamiento de estructura secundaria. Recuerden escribir sus preguntas para que después las podamos responder, porque veo preguntas bien interesantes ahí, pero para que no detengamos la clase y sigamos avanzando, las vamos a guardar para el final. La estructura terciaria de las proteínas corresponden al plegamiento tridimensional, ya lo habíamos dicho, pero en este caso, además de tener puentes de hidrógeno, y esto es sumamente importante, chicos, además de tener los puentes de hidrógeno, tenemos otras interacciones entre aminoácidos, interacciones hidrofóbicas, electroestáticas y unos que son muy importantes, que son los puentes disulfuro, ¿sí? En el lado de allá, arriba, pueden ver un puente disulfuro en esta cadena polipeptídica que permite la interacción entre átomos de azufre dentro de los aminoácidos. Esto es importante porque, por ejemplo, el aminoácido cisteína es el que posee átomos de azufre en su estructura. Por lo tanto, una proteína que tiene cisteína en su interior va a tener una mayor cantidad de azufre también en su interior y por lo tanto va a poder lograr una estructura más estable. Esto principalmente porque se pueden formar estos puentes disulfuro que son un poco más estables que los puentes de hidrógeno. Entonces, este nivel, esta estructura terciaria de las proteínas está representado principalmente por los puentes disulfuro, al igual que la estructura secundaria está principalmente caracterizada por poseer puentes de hidrógeno. Aquí tenemos las interacciones que se pueden establecer dentro de la estructura terciaria.
los puentes de hidrógeno, que son los que aparecen aquí, que se pueden formar entre aminoácido y aminoácido de otro lado de la cadena o entre cadenas. También tenemos las interacciones hidrofóbicas, que permiten que esta proteína adquiera una estructura especial. Enlaces disulfuro, como pueden ver acá abajo, y arriba uniones iónicas, que son bastante poco comunes dentro de las proteínas, pero sí pueden existir. No olvidar que la estructura terciaria está principalmente caracterizada y principalmente estabilizada gracias a los puentes disulfuro. Y finalmente, la estructura cuaternaria, que si bien no es una estructura que adquiera una misma cadena polipeptídica, pero sí se considera un último nivel dentro de la organización de los polipéptidos. Si observan la imagen, podemos ver en diferentes colores las diferentes cadenas polipeptídicas en estructura terciaria. Ellas se relacionan y se unen a través de puentes de hidrógeno y adquieren una característica principal. Por ejemplo, una característica importante de este tipo de proteínas es que son muy difíciles de desarmar. Si yo le aumento la temperatura a una proteína en estructura cuaternaria, tiene tantos enlaces en su interior que es muy difícil que yo logre desarmar esta estructura cuaternaria. Luego la terciaria, luego la secundaria. La hemoglobina, que es la proteína que yo les puse aquí en la imagen, es una proteína sumamente importante, se encuentra dentro de los glóbulos rojos y transporta el oxígeno. Y además, químicamente, tiene una estructura cuaternaria. Funciones. Las proteínas tienen muchas funciones sumamente importantes. Estructural, ¿sí? Forman parte, por ejemplo, de la membrana plasmática. Más adelante vamos a conversar respecto de otras características que tienen estas proteínas dentro de la membrana plasmática. Por ejemplo, servir como transporte dentro de la membrana. Además, ustedes ya lo saben, forma parte principalmente del citoesqueleto a través de la miosina, que permite, por ejemplo, que también sea una de sus funciones la contractibilidad de nuestros músculos. La actina y la miosina son proteínas. Por lo tanto, que nuestras células musculares puedan contraerse es debido a que están formados principalmente por estas proteínas. También las enzimas son catalizadores de las reacciones químicas en el interior de nuestra célula y son todas, absolutamente todas, son de origen proteico. También tenemos muchas hormonas que están formadas por proteínas, por ejemplo, la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento y muchas más. Tenemos muchas más hormonas de carácter proteico que de carácter lipídico. Recuerden que la clase pasada conversamos respecto de las hormonas, principalmente las hormonas sexuales, que derivaban del colesterol. Muchas otras, derivan principalmente de las proteínas. También tiene una función de defensa en nuestro organismo porque los anticuerpos están formados principalmente por proteínas. El transporte, como ya lo vimos con la hemoglobina, es una característica también importante de algunas de las proteínas. Permite el transporte de sustancias a través de nuestra sangre, dentro de las células, y también permite transportar sustancias dentro del espacio extracelular y el intracelular a través de los carrier o de las proteínas que se ubican en la membrana plasmática. También tiene una función energética, pero es importante que ustedes consideren que la función energética de las proteínas es muy, pero muy menor. Una persona que no consume carbohidratos, por ejemplo, su cuerpo va a utilizar principalmente los lípidos para poder satisfacer su necesidad energética. Si esa persona insiste en no consumir ni carbohidratos ni lípidos en su alimentación, su cuerpo va a utilizar las proteínas que ya están en su interior, por ejemplo, el de la musculatura.
De esa forma se va perdiendo musculatura y esa musculatura jamás se recupera. Pero las proteínas no son eficientes energéticamente hablando. Por lo tanto, la primera prioridad de nuestro cuerpo no será utilizar las proteínas de manera energética. Por ende, si bien tiene una función energética, no necesariamente es a partir de su estructura, sino que es principalmente la falta de los otros nutrientes, de las otras biomoléculas, las que terminan en la destrucción de las proteínas para poder obtener al menos un mínimo de energía. Vamos bien hasta el momento, ¿verdad? ¿O vamos muy rápido? Scarlett, se le sigue pegando. Perfecto. Continuamos entonces. Ahora vamos con los ácidos nucleicos. Recordemos, las proteínas son unas biomoléculas importantísimas en nuestro cuerpo, dentro de nuestra célula. Cumplen prácticamente todas las funciones que nuestra célula metabólicamente necesita. Continuamos entonces con los ácidos nucleicos, que si bien son muy importantes, tienen una función muy acotada. Por lo tanto, esto debería ser bastante rápido. Los elementos principales que componen a nuestros ácidos nucleicos, a todos los ácidos nucleicos en realidad, no solo a los nuestros, son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Si se fijan, comparte con las proteínas 4 elementos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos 4 elementos, esos 4 bioelementos se encuentran tanto en proteínas como en ácidos nucleicos. La diferencia en este caso es que nos encontramos con el fósforo, que es muy importante en la estructura de los ácidos nucleicos porque va a formar parte de los grupos fosfato, que finalmente son los que van a permitir que los nucleótidos, que son los monómeros de nuestros ácidos nucleicos, se unan entre ellos a través, como dice ahí, de un enlace fosfodiéster. Dentro de cada hebra de polinucleótido existen muchos enlaces fosfodiéster. También dentro de los ácidos nucleicos podemos encontrar puentes de hidrógeno, pero estos puentes de hidrógeno son los encargados de formar los enlaces entre una hebra y su hebra complementaria. La función biológica del ácido nucleico, tanto ADN como ARN, como aparece aquí en el ejemplo, es almacenar y transmitir la información genética dentro de nuestra célula. Se almacena en el ADN y se transmite a través de el ARN. La unidad básica de todos nuestros ácidos nucleicos son los nucleótidos. El monómero de los ácidos nucleicos, son los nucleótidos. Y nos encontramos con este nucleótido, que tiene un grupo fosfato, ¿cierto? Tiene además una pentosa, que recordemos de la clase anterior, es un azúcar de 5 átomos de carbono, y además está formado por las bases nitrogenadas, que pueden ser de 2 tipos. Lo vamos a ver a continuación. Los nucleótidos tienen estas bases nitrogenadas, que son 5. Estas 5 bases nitrogenadas las podemos clasificar en púricas o purinas y pirimidínicas o pirimidinas, ¿sí? Sé que son nombres difíciles, pero son bastante fáciles de identificar las diferencias entre estas bases nitrogenadas. Fíjense que acá arriba tenemos las púricas. Ambas, adenina y guanina, se caracterizan por tener 2 anillos de 5 carbonos y 6 carbonos respectivamente, de carbono y nitrógeno, perdón. Estos 2 son estructuras de las bases púricas, mientras que las pirimidinas son citosina, timina y uracilo, y están formados solo por un anillo carbonado con nitrógeno. Importante,
dentro del ADN nos encontramos solamente con adenina, guanina, citosina y timina. Uracilo es reservado para el ARN, que reemplaza a esta base nitrogenada que conocemos como timina. La pentosa que pertenece a los ácidos nucleicos, como ya lo conversamos la clase pasada, son estas pentosas de 5 carbonos y nos importan principalmente dos, ribosa y desoxirribosa. Dependiendo de la pentosa es el ácido nucleico que vamos a encontrar. Ribosa forma parte del ARN y desoxirribosa forma parte del ADN. Y la diferencia, que ustedes pueden pensar que es una diferencia mínima, es una diferencia muy radical. En la ribosa tenemos un grupo alcohol, mientras que en desoxirribosa ese grupo alcohol no está presente, sino que está presente un átomo de hidrógeno. Eso cambia bastante las características de estos azúcares. Y por último, el grupo fosfato, que se forma en el carbono 5, de la pentosa, y es muy importante porque como almacena energía este fosfato, permite el establecimiento del enlace fosfodiéster entre un nucleótido y el otro. Esto permite que la cadena se pueda formar, al igual que el enlace peptídico en las proteínas. En este caso tenemos el enlace fosfodiéster que se forma gracias a la existencia de este grupo fosfato. Bárbara, sí, el ARN tenía un grupo alcohol. En este caso voy a mostrarles un nucleótido, pero este es un nucleótido modificado. Si se fijan, tiene una pentosa, tiene también una base nitrogenada y tiene 3 grupos fosfato, por eso se dice que es un nucleótido modificado. No va a formar enlaces fosfodiéster ni va a formar largas cadenas, pero sí va a permitir la utilización y el almacenamiento de energía. Esta molécula es indispensable para el metabolismo de nuestras células. Es el ATP, que si recuerdan, es la molécula que se forma en la mitocondria al momento de la respiración celular, donde se guarda y se transforma toda la energía proveniente de los nutrientes y de los alimentos para que la célula pueda utilizarlo. Esta molécula tiene un conjunto de grupos fosfato, 3, que pueden romperse. Si recuerdan la clase anterior, cuando hablamos de los enlaces, dijimos que existía una reacción química de fosforilación y desfosforilación que era indispensable. Este es el caso. Este ATP va a entregar su energía almacenada gracias a la desfosforilación, rompiendo estos enlaces entre grupos fosfato. Está presente también esta pentosa, pero en este caso es ribosa, no desoxirribosa. El ATP está formado por ribosa. Y además está formado solamente por esa base nitrogenada que pueden observar al lado de allá, que es adenina. Ni timina, ni uracilo, ni guanina, solo adenina. Por eso esta molécula se denomina ATP, porque se llama adenosin trifosfato. A los que me decían que no habían entendido el enlace fosfodiéster, aquí se los muestro. El enlace fosfodiéster une los nucleótidos tanto de ADN como de ARN. Fíjense, el grupo fosfato se une al carbono 5 del nucleótido y forma un enlace con el grupo OH del carbono 3 del nucleótido siguiente. ¿Sí? Recuerden, el ADN y el ARN se sintetizan desde el carbono 5 al carbono 3. Por eso reconocemos en la síntesis del ADN una dirección 5' a 3'. Eso hace referencia a los carbonos
que quedan libres al momento de la síntesis. El carbono 5 es el que tenemos arriba, mientras el carbono 3 es el que tenemos abajo unido al grupo fosfato del siguiente nucleótido. De esta manera, ¿sí? Si se fijan, esta cadena es de ARN porque podemos observar una base nitrogenada de uracilo allá abajo, y el grupo fosfato va a permitir este tipo de enlace nucleótido-transnucleótido en dirección 5' a 3'. Importante, y ya estamos casi terminando para que guarden sus preguntitas, el puente de hidrógeno dijimos que formaba enlaces al interior de la hebra, principalmente del ADN, porque recordemos que el ARN es una sola hebra. Por lo tanto, el ADN va a tener en su interior puentes de hidrógeno. Importantísimo aquí es que entre timina y adenina se forman solo 2 puentes de hidrógeno, mientras que entre citosina y guanina se forman 3 puentes de hidrógeno, perdón. Entonces, si lo pensamos, independiente de que sean muy débiles estos puentes de hidrógeno, si yo tengo mucha presencia de citosina y guanina, voy a tener la presencia de muchos puentes de hidrógeno, por lo tanto mi molécula va a ser mucho más estable en presencia de citosina y guanina, mucho más que de timina y de adenina. Esta foto tienen que conocerla prácticamente todos, ¿cierto? Esta foto es la primera fotografía que se logró hacer del ADN a través de rayos X y permitió a los científicos que estudiaban hasta ese entonces la estructura del ADN identificar la estructura helicoidal del ADN. Las bases nitrogenadas, como ya les dije, adenina, guanina, timina y citosina. La pentosa desoxirribosa. Características: es la unión de muchos nucleótidos y está formado por 2 cadenas que se unen en una doble hélice. Y su función es principalmente guardar la información genética de forma segura y fiel. Recordemos que el ADN no sale del núcleo, ¿sí? Recordemos que para eso está esta siguiente molécula, que es el ARN. El ARN es una sola hebra y su función, la función de todos los ARN que existen al interior de la célula, es transmitir y decodificar la información genética para poder sintetizar las proteínas. Recordemos que las proteínas son la finalización de lo que conocemos como código genético. El código genético guarda las características, el ARN lleva la información hacia los ribosomas y finalmente se sintetizan las proteínas, que son la expresión de nuestro material genético. Y por último, podemos ver las diferencias entre ADN y ARN. Si se fijan en el nucleótido arriba, podemos observar la base nitrogenada y el grupo fosfato, que son idénticos en ambas. La pentosa, en este caso tengo desoxirribosa y en el caso del ARN tengo ribosa. La ribosa tiene un grupo OH+, en el carbono 2. Si se fijan en las bases nitrogenadas, lo único que cambia es que timina se encuentra en el ADN, mientras que en el ARN se encuentra uracilo y no timina. El ADN no es lineal, el ADN tiene forma helicoidal. Recordemos que estas 2 hebras son antiparalelas. Esta es 5', 3', mientras la de su costado es a la inversa, 3', 5'. Entre las dos se forma una estructura helicoidal a través de los puentes de hidrógeno que se forman en su interior. Mientras que el ARN sí es una estructura lineal que puede plegarse para formar otros tipos de ARN. Por ejemplo, el ARN mensajero es lineal, mientras que el ARN de transferencia no es lineal y tiene una estructura específica para la traducción de las proteínas. Bye.